Hola, muy buenos días y bienvenidos al primer vídeo de análisis semanal de activos para Swing Trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader, yo soy Judith, ya lo sabéis, y vamos a empezar. Antes que nada, como siempre, agradeceros vuestra participación en estos vídeos, en los comentarios que me dejasteis en el vídeo del del jueves. Ahí pues un poco me sugeristeis algunos activos y algunas ideas para hacer el vídeo de hoy, así que muchísimas gracias por vuestros comentarios, y eso permite pues que estos vídeos sean más útiles para vosotros. Al fin y al cabo es un poco vuestras peticiones, ¿no? Así que gracias. Venga, vamos a empezar. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo, aún tengo la voz cogida, y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Quería comentaros un par de cosas. A ver, aquí lo pongo. Webinar. Ya empezamos, retomamos los webinars que hacíamos cada mes y, por tanto, este próximo viernes, día 13 de enero, a las 6:30 de la tarde, hora española peninsular, vamos a hacer este webinar online. Con un máximo de participación de 100 personas. Para apuntaros, aquí tenéis el mail info@elespejodeltrader.com. ¿De qué vamos a hablar este viernes? Pues vamos a hablar de algo muy importante. Será un webinar práctico. Vamos a trabajar un poco la importancia de estudiar tu pasado a nivel de operativa, si quieres que haya futuro. Vamos a tener también la colaboración de Iván, que estuvo también en el webinar anterior, en el del mes de noviembre, y vamos a hablar un poco de esta parte, ¿no? De la posoperativa, del análisis posterior a nuestras operaciones, porque realmente si no hay ese análisis del pasado, realmente es que no habrá futuro. O sea, es importantísimo hacer ese trabajo para aprender, mejorar y avanzar, y saber un poco en qué estamos fallando para poder implantar cambios y mejorar y cambiar cosas, ¿no? Si no sabemos lo que ocurre, no sabremos cómo cambiarlo. Así que os invito al webinar gratuito este viernes, 6:30 de la tarde, y para apuntaros aquí tenéis el mail info@elespejodeltrader.com. También quería, antes de empezar el vídeo de hoy, simplemente recordaros que tenéis en mi web, que hay mucha gente que a veces me dice, pero tú tienes, no sé qué, sí, hay una web. Aquí está un poquito elespejodeltrader.com con todo lo que yo voy subiendo en el canal. Aquí lo tenéis, todos los vídeos de cada día están aquí. Están también los vídeos de Swing, también los tenéis aquí en esta misma web. Y tenéis también aquí diferentes recursos para formaros. Un curso básico que es gratuito, que está formado por 13 clases. Una formación ya de Swing Trading, específica justamente en este tipo de vídeos, ¿no?, que estamos haciendo hoy. Una formación más de intradía de scalping en grupo, que esto lo haré pues probablemente en el mes de marzo, 1 o 2 veces al año. Y luego una formación one-to-one, que aquí el programa está más enfocado a la operativa de scalping. Es un programa muy completo, muy chulo. Os animo a que lo miréis, pero también se puede adaptar a una operativa swing. Si queréis más información de alguno de los apartados o de lo que sea, escribidme al mismo mail que os he comentado antes, o también podéis enviar un WhatsApp. Aquí tenéis la opción para enviarme el WhatsApp a un mensajito por teléfono, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar con el vídeo, a ver que me vuelva a situar aquí. Aún tengo la voz cogidilla, así que me disculparéis porque todavía estoy ahí un poco resfriada. Yo espero, ya le he pedido a los Reyes que me traigan mucha salud y bueno, de momento, no sé, a lo mejor no ha sido muy buena. No, sí, estoy mejor. Venga, vamos a comentar antes que nada las principales noticias macro de esta semana. Sobre todo destaco una, ya lo vemos aquí en negro, el dato de IPC en Estados Unidos, que se va a publicar el jueves. Antes tendremos el lunes día 9, dato de PMI BI en Canadá. Miércoles día 11, ventas minoristas en Australia. Luego el jueves pasamos también en Australia balanza comercial y sobre todo dato de IPC en Estados Unidos. Y el viernes pues terminamos la semana con el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, PIB en el Reino Unido y PIB en Alemania. Así que tenemos una semana con pocas citas en el calendario macroeconómico, pero sobre todo una de ellas súper importante. Bien, ¿qué más? Vamos a analizar hoy con vuestras sugerencias estos 5 activos. Trabajaremos en cuanto a índices el DAX 40, el IBEX 35, en materias primas analizaremos el oro, en divisas el euro dólar y también he elegido
la cotización de una acción, ASML, que pertenece al Nasdaq, así que vamos a trabajar todo ello pues ya. Así que empezamos con los índices para luego seguir avanzando en el resto de activos. Empezaremos con el DAX. Yo lo que he hecho ya para avanzar un poco, que no sean vídeos tan largos, he hecho la graficación, ¿vale? Que es la primera fase del proceso operativo. Así que aquí tenemos en el gráfico mensual un poco los niveles que he considerado importantes. He cogido como este último impulso alcista desde los mínimos aquí de 2020 hasta los máximos aquí de septiembre de 2021. Lo que serían las correcciones de FIBO de todo este tramo, fijaros que los mínimos anuales se han quedado ahí cerquita del 61,8%. Y estamos viendo pues que en el mes de octubre, noviembre, un fuerte movimiento al alza que rompió la directriz bajista de toda esta corrección. Luego en el mes de diciembre el precio, bueno, claro, es que llegó a una zona clave de resistencia, ahora lo veremos, tuvo un mes un poco bajista de corrección, y este mes de enero estamos viendo otra vez, ¿no?, retomar la fuerza alcista. Ahí estamos otra vez en plena resistencia, y una resistencia muy potente. Fijaros que el gráfico mensual, que a veces uno dice y piensa, no, ostras, es un gráfico demasiado mayor como para poder ver nada o como para poder pensar en posibilidades operativas. Pues para mí, lo siento, pero todo lo contrario, nos da muchísima información de ese activo, y muchas veces en el gráfico mensual llegamos a poder extraer, ¿no?, la idea de, a ver, ahora este activo me interesa para plantearme algo, o a partir de cuándo, ¿no?, me interesaría plantearme algo. Realmente estas preguntas las podemos llegar a obtener en el mismo gráfico mensual. Puede ser que en algún activo no, porque no se ve claridad en algún nivel, pero muchas veces sí que se puede realmente llegar a esas conclusiones en este mismo marco temporal. Yo creo que en el caso del DAX, pues realmente es uno de ellos, porque donde está ahora mismo, que es el que llegamos ya a finales de noviembre y dejó ahí los máximos de diciembre, es una zona clave. Fijaros dónde estamos. Espera que lo amplío mejor. Aquí. De este último tramo, bajista, aquí desde los máximos de 2021, fijaros, y 2022, fijaros que toda esta bajada, el 61,8%, se encuentra aquí en la zona de los 14.700, más o menos, que coincide con una zona también de resistencia técnica. Aquí dejó el precio en estos máximos como una especie de lateral, ¿no?, una zona de distribución con unos mínimos, una zona de soporte aquí, en esta misma zona, que cuando el precio lo rompió, fue otra vez a buscarlo. Aquí en el mes de mayo se ve una subida que llegó a tocar esa zona y luego volvió a bajar, ¿no?, una zona aquí de desequilibrio. Aquí ganaron los vendedores, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, con lo cual aquí tenemos una zona muy importante de confluencia de resistencias técnica por todo lo que acabo de comentar, y también por ese retroceso del 61,8%, ¿no?, de toda la caída. Y estamos justamente ahí. Y es normal que el precio, pues en el mes de diciembre, tuviera esa reacción. Llegó aquí en noviembre, aquí se cerraron muchos largos, de todos los largos que se abrieron en el movimiento correctivo, y por tanto hubo ahí ese freno en la subida. Y ahora está volviendo a atacar esa resistencia, ¿no? Estamos viendo como este mes de enero estamos otra vez ahí luchando para romper ese nivel. Así que esto ya nos deja, ¿no?, un poco la claridad de, a ver, ahora mismo para una operativa swing, repito, el DAX está interesante. Pues yo diría, a ver, el movimiento probable que podía ocurrir al llegar aquí era la reacción que tuvo en el mes de diciembre, es decir, freno en la subida, ¿vale? Para, a lo mejor, algún operador, pensando que la gran resistencia que tiene, ¿no?, le daría una oportunidad de corto. Eso ya ha ocurrido. Ocurrió en diciembre. ¿Se ha superado esta resistencia? No, todavía estamos ahí metidos de lleno, con lo cual no sería a lo mejor una idea, un poco lo digo a nivel de mis pensamientos, no sería a lo mejor una idea interesante para corto, porque ya lo que es el movimiento corto probable ya se ha producido, pero tampoco está para largos, porque todavía no hemos superado esa resistencia, con lo cual, conclusión, ¿no? Ahora para el DAX, para una operativa swing, ¿qué hay que hacer? Esperar. Para mí, esperar. Vamos a bajar al gráfico semanal. A ver, que lo amplío bien. Y aquí se ve todavía pues más claro, ¿no? Cómo está aquí en finales de noviembre, retrocedió, se frenó aquí en esta zona de
13.700 más o menos, y estamos viendo esta semana, la vela semanal de esta semana que ya hemos cerrado es fantástica, es una semana muy alcista que fijaros que las últimas 4 velas bajistas, o sea, en una semana lo ha recuperado todo, pero estamos otra vez en la misma zona de máximos de diciembre, ahí estamos otra vez enganchados ahí, en una zona muy clave de resistencia, y como se ve aquí en esa zona de base de toda esta zona de distribución, como luego ejerció de resistencia aquí en marzo y luego otra vez aquí en mayo. ¿Vale? Es una zona muy, muy potente. Así que, por eso lo digo, y perdón con la voz, porque está aquí todavía trancada, por eso lo digo, que es que estamos en una zona todavía pues que falta definir qué quiere hacer el precio. A ver, si tuviéramos que plantearnos, ¿no?, un poco escenarios, pues aquí lo que yo diría es, hay que esperar, como decía antes, el DAX tiene todavía mucho que mostrarnos para poder hacer algún tipo de planteamiento a largo, pienso yo, es superar esta zona. Es muy probable que al tratarse de una zona muy clave de resistencia, si lo llegara a superar, nos fuéramos directamente a estos máximos, máximos históricos de la zona de los 16.350 aproximadamente, porque realmente es que a más ya no tendría mucho impedimento. Todo esto forma parte de una estructura de distribución. Se supera el 61,8% de retroceso y eso hace muy probable que nos vayamos a la zona del 100%. Y al ser una resistencia tan potente, que no solamente es el 61, sino que es una zona clave. Entonces eso lo podría impulsar a llegar a la zona de los máximos históricos y máximos del año. Por el contrario, ¿cuál sería el principal soporte ahora? Este nivel de aquí, cuando el precio aquí llegó y retrocedió, se frenó aquí. Aquí hubo un giro en el precio en la zona de los 13.700 y eso también nos limita a una base, ¿no?, una zona de soporte en la que el precio, si la mantiene como tal, todavía tenemos la posibilidad abierta de una ruptura de esta resistencia. Pero cabe también esperar una posibilidad de lateralización, de que el precio se nos quede encallado entre estas dos zonas. Y aquí estaríamos en un rango a corto plazo, ¿no?, en gráfico semanal, a la espera de que o rompa por aquí o rompa por aquí. Si rompe el soporte, eso ya de alguna manera nos está diciendo el precio que de momento a corto plazo no vamos a ir a los máximos históricos, sino que incluso podríamos volver a llegar a los mínimos de 2020. Eso sí, ojo, habría como soporte sobre todo más fuerte la directriz bajista que fue superada, sería la primera zona. Eso también dependería, si ocurriera, claro, de cuándo ocurra, porque a lo mejor esta directriz ya coincide hasta con los mínimos del año. La media de 200 en semanal, fijaros que se está acercando ya a la zona de soporte, con lo cual ahí tendría todavía no más un refuerzo de esta zona y sería pues eso, una posibilidad para planteamiento, ¿no?, bajista de cortos, que acabaríamos de definir pues un poco cuál sería el siguiente soporte a tener en cuenta, ¿no? Pero también tengamos presente que si no supera esta resistencia, cabe la posibilidad de que el precio se nos quede aquí enganchado en esta zona. Y eso uno puede pensar, bueno, si estamos en rango, también posibilidades operativas, ¿no?, en la parte alta del lateral o en la parte baja, ¿no?, las áreas, las bandas. Sí, aquí, claro, estamos en resistencia y esto sería soporte. Ahí también pues se puede plantear algún tipo de operativa en ese sentido, ya cada uno en función de las estrategias que trabaje, ¿no?, y lo que considere pues más interesante o menos. Yo siempre digo que las operaciones tendenciales, probables, ¿no?, esos movimientos de tendencia o de corrección, ¿no?, que se suceden después de impulsos, son interesantes porque al fin y al cabo es como el precio tiende a moverse y nos da cierta fuerza, ¿no?, en la operación, ya que hay una cierta fuerza provocada por la tendencia o por el movimiento correctivo. En un rango hay cierta fuerza en los extremos, porque estamos en la resistencia clave o en el soporte clave, pero tengamos en cuenta que un rango, el hecho de que llegue a la parte alta no implica que si se gira aquí vaya a ir directo a la zona de soporte, se puede quedar en mitad de camino, volver a subir, y eso condiciona sobre todo la gestión de la operación nuestra. Así que, bueno, aquí dejo un poco los posibles escenarios del precio y pues también un poco las diferentes operativas que se pueden plantear. Bien, pues yo creo que tenemos el DAX trabajado,
¿vale? Y vamos a ver ahora el otro índice que analizaremos hoy, que es el IBEX 35. Aquí tenemos el gráfico mensual de este otro índice y fijaros, ¿no? Solamente puesto así, pues ahí se ve claramente dónde estamos llegando. Y eso nos da también, ¿no?, la información de que tenemos ya a estos dos índices en importantes zonas de resistencia. Y no solo a los índices, ahora bajaremos, bueno, iremos viendo el resto de activos y también los veremos en zonas muy, muy clave. El IBEX está ya por enésima vez testeando la directriz bajista desde los máximos históricos. De aquí, espera que cojo aquí el ratoncín, desde los máximos de 2017 se formó esta directriz bajista con los máximos de 2015, que fue ya retesteadísima en 2017 y aquí toda esta zona de llegada, otra vez de nuevo antes de la caída por el COVID en marzo de 2020, y que pues en 2021-2022 cada vez que se ha acercado a esta zona pues ha tenido ahí su papelón y giro, así que otra vez estamos este mes de enero, pero lo amplío un poco porque ahora si no se ve ni la velita del mes. Estamos este mes de enero otra vez atacando la zona. He querido marcar como directriz un área, como intento hacer siempre con los soportes o resistencias horizontales, porque no es una única línea, es un poco una zona, y he querido marcar también para delimitar un poco y que se vea, ¿no?, esta directriz bajista un poco más cercana, ¿no?, en tiempo. Es que estamos ahí, estamos en todo el meollo de resistencia. Así que esto nos da lo que decíamos antes, ¿no?, el gráfico mensual, un poco la extracción de la idea principal de este índice, de cómo para poder, ¿no?, operarlo, para sacar alguna idea operativa, está interesante ahora para hacer algún planteamiento, por ejemplo, ¿no?, para una operativa a largo. Pues la respuesta es no, porque hasta que esto no, estamos en la resistencia, es que estamos justo ahí, hasta que no veamos claridad en que esto se rompe al alza, y eso significaría muchísimo, porque romper esta directriz bajista sería muy importante para el IBEX, nos daría una muestra de fortaleza tremenda, y hay que también tener en cuenta la situación macroeconómica. Será el momento de romper esta directriz, aunque ya sabemos que un poco la bolsa a veces va un poco a su bola, pero también hay que tener en cuenta un poco la situación actual, ¿no? Pero si lo rompiera sería un hito, o sea, sería algo muy relevante para la bolsa española. Así que claro, ahora largos, pues estando ya justo en pleno meollo de niveles, pues yo diría que no, que toca esperar para una operativa swing, claro, dices, no, aún puede ser que suba un poco y tal. Bueno, sí, se puede llegar a apurar con alguna operación swing muy a corto plazo, pero pensemos que ya el riesgo cada vez está siendo mayor, ¿no?, porque estamos entrando ya en el área clave de resistencia. Para un planteamiento de corto, bueno, estamos en resistencia, desde luego. Si se pueden plantear cortos es en resistencia, ¿no? Pero hay que, evidentemente, no actuar porque sí, sino esperar a ver qué nos dice el precio ahora que está llegando ahí. De momento ya vemos que en el mes de enero la vela es alcista, estamos casi en los máximos del mes y parece que de momento señal de cortos no nos está dando, ¿vale? Así que siempre hay que ser prudente y esperar a que el precio nos dé su información con sus movimientos, ¿no? Bien, vamos a bajar al marco semanal. Y aquí se ve bien, pero amplío bastante. Aquí se ve bien un poco cómo estamos entrando ya en el área clave. He marcado también los máximos aquí de 2021, el inicio un poco de toda esa directriz bajista, que está más situado ahí en la zona de los 9.300. Pero tenemos aquí un pitote de niveles que son muy fuertes, una resistencia tremenda y, bueno, todo lo dicho que anteriormente de gráfico mensual. A ver, como nivel de soporte ahora a destacar estos máximos que dejo aquí el precio a finales de noviembre es el principal soporte, aquí en la zona de los 8.500. ¿Qué podría pasar? Pues puede pasar que ahora al acercarse de nuevo a la resistencia no pueda con esta zona, vuelva, o sea, a un retroceso, se podría apoyar aquí en la zona de los 8.500, ¿vale? Podría tener ahí su soporte, podría incluso desde aquí volver a atacar la zona y dejarnos algún tipo de estructura de giro. Y este nivel clave sería, este nivel de soporte, sería el nivel clave. Sería a lo mejor ese mínimo común de esa estructura de giro que podría formarse aquí. De todas formas, ahora mismo es el potencial soporte, con lo cual perder este nivel nos volvería a meter otra vez, ¿no?, dentro de toda esta zona. De alguna manera invalidaría la posibilidad de ruptura de esta
zona clave de resistencia, con lo cual yo lo considero un nivel importante, la zona de los 8.500, como primer y más importante soporte ahora mismo en el precio. Pero sobre todo se convertirá en un gran soporte si ocurre esto, que vaya para acá, que luego retroceda, aguante como soporte, se gire, vuelva a atacar la zona y ahí tendríamos ya un mínimo común de una posible estructura de giro muy, muy potente. Así que mientras estemos así, estamos atacando resistencia. Si finalmente se nos rompe todo esto, ¿no? Y queda claramente superada la zona de los psicológicos 9000, y luego pues después del impulso pudiéramos ver algún tipo de throwback a la zona, sería una buena oportunidad de largo y realmente sería muy fuerte. Así que también aquí ahora abro un paréntesis, cuidado con las rupturas falsas, porque al ser una zona tan clave de resistencia y además un área que no es una línea, que es un área un poco extensa, no pensemos que porque haya roto este máximo, porque llegue a romper esta línea, ya está, porque el precio puede llegar por aquí y girarse. Tendríamos que realmente esperar un movimiento contundente de ruptura, para poder validar que esta ruptura es verdadera, porque puede haber una cantidad aquí de intentos y de manipulaciones pues bastante importante. Así que ojo, con considerar ya que la ruptura se ha producido solo porque rompa no sé qué. Veamos contundencia en la ruptura de dicho nivel si es que ocurre. Y ya digo, soporte clave, sobre todo si ocurre ese escenario, pues aquí la zona de los 8.500. Por ahora sería el soporte más importante, ¿vale? Y de momento lo dejamos aquí, es que no hay mucho más que hablar, a la espera, al igual que con el DAX. El DAX estaba en una resistencia importante, el IBEX también, y el IBEX con mucho más peso, porque es una directriz tremenda, muy antigua, muy testeada en muchas ocasiones. Creo que quien analice el IBEX, pues esta directriz evidentemente no se le ha escapado, o sea, es un nivel que está siendo observado por muchísimos operadores y por tanto es una zona clave. Hay que esperar, hay que ver cómo el precio reacciona y ver las cosas más claras para poder actuar. Venga, seguiremos avanzando. Vamos ahora con el oro. A ver, el oro, después de que alcanzara nuevos máximos históricos aquí en 2020, que volviera a testear la misma zona este año, en marzo de 2022, ha tenido una bajada significativa que llegó incluso a perder un poquito ese mínimo común, ese soporte de los meses de marzo y de agosto de 2021, pero no consolidó la ruptura y volvió otra vez a subir, a meterse por encima de todo de esta zona y de este soporte. Estamos viendo 3 meses consecutivos muy buenos, en noviembre, diciembre y este mes de enero, pero también estamos viendo que está llegando a una zona clave de resistencia, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Que muchos activos, lo que estoy observando es que hay llegada ahora y estamos en plena zona de grandes resistencias. Y el oro también. De todo este último tramo bajista, desde los máximos aquí de 2022 de este año, estamos ya rozando el 61,8% de retroceso, que coincide más o menos con la zona de los 1900. Con lo cual, para un planteamiento, ¿no? Lo que queríamos siempre extraer de gráfico mensual. A ver, ¿qué nos dices? Pues para un planteamiento de largo diría, no, hay que esperar ahora a ver qué ocurre en la zona de los 1900, porque justamente ya hemos llegado a la zona clave de resistencia y ha habido oportunidades de largo en los meses anteriores, cuando el precio de alguna forma no llegó a consolidar la ruptura de este nivel y volvió a meterse por encima, a la que el precio de alguna manera, espera que lo marco, nos dijo, ¿no? Cuando rompió este nivel de soporte, uno pensaba, esto va a seguir bajando. Retrocede y en lo que sería un poco un pullback no ejerce como tal, sino que vuelve a meterse por encima. Bueno, a partir de aquí, cuando el precio ya nos dice que este soporte no está siendo polarizado a resistencia, nos dice que la ruptura no es verdadera y que el precio puede volver a subir y llegar incluso a la siguiente zona clave de resistencia, que sería tal vez esta zona, ¿no? La más importante. Pues aquí, planteamiento de largo, bien, pero ahora mismo no, porque estamos justo en el final de este probable movimiento alcista. Ahora hay que ver si esta zona, cómo actúa el precio, si ejerce de resistencia o si, por el contrario, se llega a superar, y eso sí que le daría la posibilidad alta de una vuelta a los máximos del año, a la zona ahí de los 2000, 2100. Pero es un movimiento muy probable, muy interesante, pero para ello tiene que romper los 1900 y estamos justo ahí. Vamos al gráfico semanal. Aquí vemos bien, ¿vale?
Y fijaros aquí, ¿no?, como el precio dejó, que esto ya lo comenté en algún vídeo anterior, una estructura de giro, 3 llegadas, un triple suelo, con un máximo común aquí, en los 1730, que cuando fue roto al alza en noviembre, ya hubo ahí el throwback, polarizó muy bien a soporte y tenemos una zona muy importante de soporte, que si el precio se girase, aquí probablemente habría una reacción. Y estamos ahí se ve bien todo el movimiento, el 61,8, la zona ahí clavadito de los 1900, que además, aparte de tener aquí, ¿no?, la confluencia de resistencias de número redondo, 1900, 61,8% de retroceso, y además tenemos que el mínimo común de esa estructura de giro formada en los máximos del año, esta especie de doble techo por fallo, aquí está, que coincide pues con ese nivel de resistencia, que luego polarizó a soporte. Pues luego, cuando se rompió, polarizó a resistencia aquí en junio, y ahora estamos justamente ahí. Con lo cual estamos ahí tocando la zona clave de resistencia en el oro. Estamos viendo una semana muy buena, una semana alcista, pero que de momento lo que ha hecho es llegar a esa zona. Con lo cual, ahora mismo, ¿qué podríamos esperar del oro? Pues, como siempre digo, ¿no?, cuando el precio llega a una zona de soporte o resistencia clave, una probabilidad, un movimiento probable y bastante probable es una reacción que vendrá dada pues por, en este caso, un cierre de largos de operadores anteriores que están abiertos en posiciones compradoras, y a ser una resistencia importante, pues ahí muchos de ellos por prudencia van a cerrar sus largos o van a hacer cierres parciales o lo que sea, con lo cual ahí podemos ver esa reacción, y también la reacción de operadores que quieren aprovechar algún tipo de operativa más a corto plazo, ¿no?, en algún corto, dado también la probabilidad de que al encontrarse con un nivel clave de resistencia pues ocurra esa reacción, ¿no?, y es un poco lo que todos hacen, pues también hará que suceda en mi operativa. Así que es una zona complicada ahora para planteamiento, que no lo aconsejo para planteamiento de largo. Hay que esperar a que se rompa esta resistencia, y eso sí, si rompemos los 1900, como he comentado antes con el DAX y el IBEX, lo propulsaría con bastante fuerza a buscar la zona de los máximos, porque ya no impide nada. El 61,8% estaría superado y no hay ninguna resistencia. O sea, la zona ya siguiente está aquí, en los 2000. Podría ahí bajarlo, los 2000 es importante porque ya fue la segunda llegada de ese doble techo y porque es un número redondo tremendo, ¿no? Pero claro, para ello tiene que superar los 1900. Segundo escenario, que se gire el precio allí, ¿no?, porque aún no ha llegado, así como en el DAX sí que decía, es que la llegada a ese nivel y la posibilidad de cortos ya se ha sucedido, porque ocurrió a finales de noviembre, había habido esa reacción, todavía aquí no, el oro no ha llegado a esa zona. Con lo cual, la probabilidad de que aquí ahora veamos esa reacción a la baja está muy abierta. Es una posibilidad muy alta, porque acostumbra a pasar, no porque yo quiera adivinar nada, ¿no?, sino porque es algo que se repite. Entonces, atentos a eso. Voy a bajar al gráfico diario aquí, porque si no, no veremos nada. Bien, aquí lo vemos. Fijaros cómo después de esta ruptura de esta zona clave de resistencia en 1830 más o menos, que aquí el precio se quedó enganchado durante bastantes jornadas, con esta formación un poco triangular alcista, superó esta resistencia ya este año, 2023, ya rozó aquí la zona clave de resistencia, hubo una corrección, un throwback, eso ocurrió en la jornada de este pasado jueves, y en la sesión del viernes otra vez, movimiento para arriba. Con lo cual nos ha dejado ahora un soporte interesante aquí, en esta zona de aquí, los 1830. Un soporte que puede llegar a convertirse hasta en el mínimo común de una posible estructura de giro que se forme aquí. Es decir, si el precio ahora, que está volviendo a atacar la zona, no puede con esta zona y se nos gira, tiene como principal punto de apoyo y sería un poco el mínimo común de una posible, que yo no digo que tenga que ser, una posible estructura de giro que se forme en una zona clave de resistencia. Y perder este nivel sí que nos podría llevar a unas caídas un poco más contundentes, ¿no? Y acabaríamos de analizarlo, tendríamos la media de 200 aquí en diario, a ver dónde está y demás, pero el primer soporte fundamental está aquí, en la zona de los 1740, y 100 puntos más abajo de este nivel. Sería la zona principal, pero bueno, esto ya lo acabaríamos de analizar. Y como, espera que marco también este movimiento, lo dejo hasta aquí, pero al tratarse de la zona clave de resistencia, de que tenemos fuerza alcista que nos viene ya de semanas anteriores, también tengamos en cuenta que el precio puede quedarse
durante algunas jornadas atrapado aquí, entre esta zona importante y el soporte, y se puede quedar aquí pues un poco lateralizando hasta que se decida romper por alguna de las dos zonas, ¿vale? Así que, ¿qué hay que hacer en el oro? Pues más allá de que alguien se pudiera plantear, al estar ya en resistencia, cortos por lo que supone, ¿no?, estar en resistencia, con todas las medidas posibles, con estrategia y tener unas reglas claras de cómo hacerlo, pero sería la opción. Para largo no, todavía no, porque tiene que romper la zona, todavía estamos ahí, no la hemos roto. Y para una operativa corto, pensando que sería una operativa iniciada como posible lateral, sin pretensiones de que seguro que caerá, porque tenemos aquí el soporte primero, que sería importante la zona de los 1830, ¿vale? Así que ya vemos, un poco a la espera de ver qué sucede en la resistencia. De momento fuerza alcista va teniendo, lo va mostrando, ya llevamos muchas semanas consecutivas subiendo, pero justamente estamos ya en la zona final, final a corto plazo, de la subida, una zona clave de resistencia, y toca esperar a ver si sigue teniendo fuerza alcista, pues la romperá, y si no, pues ya nos lo dirá girándose en esa misma zona, con un soporte importante aquí en los 1830. Bien, venga, seguimos. Vamos a analizar ahora el eurodólar, que considero que está súper interesante, y que bueno, creo que están interesantes pues todo lo que hemos comentado, están en niveles muy, muy importantes, y este también. Aquí en el gráfico mensual, destaco la directriz alcista desde los mínimos aquí del año 85, que fijaros cuando llegó el precio de nuevo a la directriz en 2015, cómo el precio lateralizó, hizo que una estructura de un poco de final de consolidación, ¿no?, de toda esa bajada que lo llevó a perder en la zona de soporte. Teníamos ahí todos esos niveles, ¿no?, de ese triángulo descendente que se rompió por la parte inferior, polarizó a resistencia y aquí mantuvo una estructura lateral hasta que finalmente lo perdió. Pues fijaros, ¿dónde estamos? Bueno, lo amplío un poco más porque si no vamos a tener que coger la lupa. De toda esa estructura lateral, con precisión, marcando bien esta zona inferior, marcándolo también con un pequeño rectángulo aquí, y este último mínimo dejado en el gráfico mensual, mínimos del año 2020, y de toda esta caída, desde los máximos de 2021, estamos ahí tocando entre el 38 y el 50%, pues ahí tenemos, ¿no?, como una especie de triángulo de las Bermudas, tormenta perfecta de resistencia aquí en esta zona, y estamos muy, muy cerquita ya de todo ese nivel. Con lo cual, lo mismo, ya se han sucedido meses muy alcistas, en octubre, noviembre principalmente, diciembre, y estamos muy cerca de la zona clave. Vamos a bajar al gráfico semanal, pero antes también quiero destacar este nivel, de toda esta directriz bajista desde los máximos históricos, que volvió a ser testeada aquí en diciembre de 2020 y mayo de 2021, que se formó ahí esa estructura, ¿no?, como de hombro, cabeza, hombro. Pues la siguiente zona de resistencia clave es esta. Aquí le confluiría además, depende de cuándo llegara el precio, si es que llega, el mínimo común de esa estructura de hombro, cabeza, hombro formada aquí. Pero ahí está, la zona importante de resistencia. Si se llega a superar esta, es esta. Y eso también lo que nos dice este marco temporal es que si llegamos a superar la zona aquí, desde 1,05, 1,1, toda esta zona de resistencia, eso lo llevaría probablemente a buscar directo la zona de la directriz, que acabaríamos de concretar. Si ocurriera, pues si también le confluye este nivel y la zona del 1,17, más o menos, pues podría ser clave como siguiente zona a buscar en el precio. Gráfico semanal. A ver, lo centramos. Aquí vemos todo el movimiento a la baja, ese nivel aquí del 38,50 que ya estamos. Y fijaros, también a mí me gusta cuando tenemos un nivel tan importante como este, lo más recientemente ocurrido, ¿no? Porque sí, es un nivel que viene de hace años y demás, pero el último movimiento del precio que se produjo en esa zona, ¿qué ocurrió, no? ¿Qué vemos? Pues fijaros que aquí, cuando llegó a la zona clave, esos mínimos, ¿no?, de 2020,
hubo una reacción. Lo dejó aquí en marzo de 2022. El precio bajó, subió un poquitito, no reaccionó y luego se rompió. Fijaros que hay un impulso. De hecho, es que todo el año 2022 el precio ha dejado en el eurodólar una cantidad de oportunidades para swing, vamos, tremendas, estructuras muy nobles. Y una de ellas fue esta, en una zona muy importante. Aquí este mínimo, este impulso bajista y el pullback. Aquí hubo una zona de desequilibrio, en la zona del 1,08 aproximadamente, que es donde más o menos estamos ahora. Con lo cual, estamos ya en plena resistencia y eso lo demuestra el mismo precio, porque cuando llegó aquí, la semana de mitad de diciembre, reaccionó. Y ha vuelto a reaccionar ahora. Llegó de nuevo aquí y ¡boom! Otra vez bajada más contundente, dejándonos aquí un soporte en la zona del 1,05 aproximadamente esta semana, que son los mínimos de la semana. Pero aquí vemos un poco una reacción dejándonos bastante mecha. Y eso nos da ya, ¿no?, la información de ojo en esta zona. ¿Vale? El precio ya ha tenido un poco una reacción, ha dejado un soporte importante aquí y tenemos la resistencia clave aquí. Vamos a bajar al gráfico diario para verlo más en detalle. Fijaros, la llegada, un poco de retroceso, marcó un poco aquí, ¿no?, como una especie de throwback de esta zona, volvió a atacar la zona, una especie de doble techo por fallo, que a principios de este año dio un movimiento a la baja bastante contundente, parecía que se perdía este soporte, pero finalmente todavía no, está mostrando fuerza y ha dejado como nivel clave la zona del 1,05. Ahí tenemos el soporte importante. Planteamientos para el eurodólar. Bueno, si llegamos a romper esta zona de resistencia, cuidado, porque tenemos aquí varias cosas, este nivel horizontal de resistencia, la directriz que hemos comentado antes. Con lo cual, yo tal vez tendría más en cuenta, teniendo un poco, ¿no?, la referencia de aquí del nivel 1,1, que se llegue realmente a ver claridad en la superación de este nivel. Veamos bastante contundencia en la ruptura de todo este tramo alcista, de estas resistencias. Y eso, pero si lo rompiera, ya digo, preferid una ruptura contundente, que se vea visual, que se vea un impulso y luego su retroceso. No entremos en rupturas provocadas solamente por la ruptura de un nivel, que se vea bastante claro. Y si se pierde la zona del 1,05, mala señal. Eso sí que ya marcaría pues una probable vuelta del precio en el eurodólar. Pero al tratarse de una gran zona de resistencia, pues puede quedarnos el precio encallado entre estas dos áreas. ¿Vale? Y ver aquí pues un tramo más lateral que ya veremos en cuánto tiempo se puede ir desarrollando. Fijaros que los escenarios, los niveles, a cada uno con sus zonas, ¿no? Pero hay mucho parecido en todo lo que estamos planteando. ¿Por qué? Pues porque estamos en zonas importantísimas de resistencia, tanto en el DAX como en el IBEX, como en el oro y ahora como en el eurodólar. Y eso hace que los escenarios sean parecidos. A la espera para largos, a la espera para cortos, a no ser que alguien quiera hacer algún tipo de swing en resistencia y con una probabilidad importante de que el precio se nos quede ahí metido en estos tramos y lateralice, que eso dificulta mucho una operativa swing, ¿vale? Y a veces también lo comentamos, ¿no?, en clases, ostras, es que no veo oportunidades, ¿no? Claro, es que si nos encontramos con muchos activos que están en este tipo de zonas, eso dificulta una operativa swing tendencial, porque es que para arriba no puede, ahora mismo tengo que esperar para ver planteamiento, ¿no?, de operaciones a largo, y para corto también, tiene que darme señales. Entonces, una operativa mucho más complicada, ¿no?, basada en operaciones swing a corto, en trabajar en laterales y hacer ahí un poco más de filigranas, ¿no?, para poder rascar algo. Pero hay momentos en que nos podemos encontrar con estos contextos y uno dice, ostras, es que me es difícil. Bueno, es que sea difícil a ti. Es que así están los activos, ¿no?, que estás analizando tú. Entonces, o buscamos otros activos que no estén en este tipo de zonas, o hay que esperar un poco a ver qué se sucede. Bien, pues vamos a terminar con el análisis, con la cotización de ASML. Empezaremos con el gráfico mensual, como siempre. Y aquí quiero destacar algunas cosas. Esta compañía, una fabricante de chips, pertenece entre varios, está dentro del Nasdaq, ¿vale?, entre otros índices. Y claro, lo que estamos viendo es un comportamiento, ¿no?, diferente al Nasdaq. Está mostrando mucha más fortaleza esta compañía respecto a su índice principal.
Y esto hay que destacarlo. De este último tramo alcista, desde los mínimos de 2020, ha corregido alrededor del 61,8%, y de todo el tramo correctivo que podemos aquí ver, ¿no? Esta directriz bajista, pues lo ha superado en el mes de noviembre. Superó la directriz bajista, cosa que en el Nasdaq estamos enganchados muy en la zona de los mínimos del año, y la cotización de esta compañía, ¿no? Está pues bastante ya lejos, ¿no?, de esos niveles. De hecho, ya ha llegado al 50% de retroceso de toda esta caída. Y esto nos muestra, pues eso, más fortaleza que al índice al cual pertenece, ¿no? Bien, fijaros que ya en el mismo marco mensual he marcado una resistencia importante que está aquí, en la zona de los 700. Aquí tiene esta compañía un nivel muy importante de resistencia. Se trata de doble confluencia, por una parte ese mínimo común de esa estructura de giro que se formó aquí en los máximos, y del 61,8% de retroceso de toda la caída. Así que si superamos, y aquí lo que decíamos del marco mensual, la importancia que tiene, si llegamos a superar los máximos de diciembre de este año, que se rompa esta resistencia, lo llevaría directo, con mucha probabilidad, a buscar la zona de los 700. Porque además aquí tenemos, aparte de ser esos máximos de diciembre, un máximo mensual, el 50% de retroceso de toda la bajada. Y esto lo propulsaría con bastante fuerza a la zona de los 700. Y como principal soporte, estos mínimos del mes de diciembre, zona de los 530 más o menos, que tenemos aquí el primer punto de apoyo. En el marco semanal, aquí se ve muy bien esa directriz rota en el mes de noviembre, llegando aquí a la media de 100, 50% de retroceso, desde aquí corrección, y vemos un poco que esta última semana y semanas anteriores ha dejado aquí eso es el CFD de esta compañía, también tengámoslo en cuenta, una configuración, ¿no?, en velas japonesas muy chula, una estrella del amanecer, pero vamos, de las perfectas, aquello de si alguien tiene dudas de lo que es una estrella del amanecer, que haga una foto de esta imagen, porque más perfecta no puede ser. Tal vez la única pega que le pondría es que no está en una zona clave. No está en una zona clave. Si hubiera ocurrido aquí, que hay una pequeña resistencia, ya sería tremendo, ¿no? En la zona de los 500, número redondo, resistencia técnica, vamos, de manual. Está un poco en tierra de nadie. Y eso es lo que le quita un poco de fortaleza a ese patrón de giro en velas. Pero vela bajista, que podría ser más amplia, pero bueno, ya se la da por buena. La estrella, además abre con gap bajista y es un doji perfecto. Una estrella que no es que sea muy pequeñita, pero es un doji y eso le da mucha más fortaleza a este patrón de giro de estrella del amanecer. Y luego la vela siguiente, que además no es requisito, pero abre con gap, y además una vela que de momento la semana ya está cerrada, ha superado, vamos, la vela del 19 de diciembre, que solo tiene que superar el 50% del cuerpo, y evidentemente se ha pasado de sobras, con lo cual es un patrón de estrella del amanecer. Ya digo, la única cosa que no me gusta es que no se ha producido en una zona clave de soporte, ¿no?, contundente. Puede haber algo si bajamos a marcos inferiores, pero no lo veo con la fuerza suficiente, ¿no?, de nivel, en cuanto a nivel, pero en cuanto a configuración de manual. Bien, pues hemos llegado aquí a la zona del 50%, 650, y ahora es la principal resistencia. Yo pienso que si no ocurre nada y sigue manteniendo la cotización de esta compañía la fuerza que nos está demostrando, puede ser probable que llegue a la zona principal de resistencia, que son los 700. Yo creo que si sigue con esa fortaleza, puede ser que lo veamos llegar aquí, ¿vale? Ahora aquí ya, ojo, porque estamos en los niveles en los que se encuentra el DAX, el oro, el IBEX, o sea, niveles muy, muy importantes de resistencia. No lo es tanto pero sí que lo es Pero no ha llegado, todavía le queda cierto recorrido. Sí que tenemos aquí un nivel a tener en cuenta, pero pienso que al no ser el más importante, aunque sí que es el 50%, pero creo que puede tener más peso, por número redondo, por nivel tan técnicamente más importante. No sé, yo pienso que podría ser más relevante que estos máximos de aquí. Así que creo que puede todavía quedarle algún tipo de fuerza para llegar a esa zona. Dependerá también, tenemos esta semana el dato de IPC y esto puede condicionar mucho los movimientos de los activos. Y aquí pues pertenece al Nasdaq y puede tener ahí mucha influencia.
pero podría ser un posible escenario. Pero desde luego solo hasta aquí. Si hay algún planteamiento, aquí hay que pensar en cerrar por prudencia y luego si evidentemente se supera esta zona, lo podría llevar con mucha probabilidad a los máximos. Y que aguante este nivel. Básicamente, ese soporte no puede perderse porque si se pierde, el siguiente punto de apoyo sería esa directriz que podría actuar de soporte y luego ya los mínimos anuales. Que se quede aquí entre estas dos zonas, que el soporte aguante, sí. Que esta resistencia sea la clave como banda superior de un lateral, no lo creo. Yo creo que podría ir a convertirse en este nivel de aquí, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo. Ya digo, el jueves se va a publicar el dato de inflación. Eso puede también ser importante para los movimientos de esta compañía. Pero creo que le puede quedar margen, si no hay ninguna cosa, le puede quedar margen de subida hasta la zona de los 700, ¿vale? Bien, pues nada más, chicos. Ya me he alargado suficiente y no quiero aquí que nos dormamos con estos vídeos. Quiero que sean ágiles y que sean útiles para vosotros. Así que nada, si os ha gustado, si os ayuda en vuestra formación, os animo a darle un like y a suscribiros al canal. Y nos vemos el lunes con los vídeos diarios de análisis del S&P y del Nasdaq. Que acabéis de pasar un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Un abrazo muy fuerte, que vaya bien. Hasta luego.